Bueno, si quieres ganarte un aire acondicionado o 25,000 pesos en bonos, solo tienes que seguir los canales de YouTube y suscribirte de Rumba FM, RCC Media y ver debajo de este video todos los requisitos para participar. Si estás aguantando calor, si necesitas un aire acondicionado o si quieres estos 25,000 pesos en bonos ahora que viene el Día de los Padres, sigue los canales y las instrucciones para poder ganártelos en este video. En este rumbo de la mañana y como les habíamos anunciado, ya está con nosotros doña Germania Montaz, quien es economista, fue subdirectora de la Dirección General de Impuestos Internos y es una persona académica, consultora en materia económica de muchísimo nivel y que mucha gente en esta sociedad respeta y valora. Sus opiniones. Siempre es un referente a la hora de hablar de temas de impuestos y de economía. Gracias por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, un placer para mí. Germania, hace semanas ha vuelto a aflorar la discusión sobre una posible reforma fiscal. Lo que pasa es que en este país hay muchos temas como que juntos. Ahora hay una reforma constitucional, una reforma al Código de Trabajo. Entonces como que a veces un tema tumba al otro, ahora unos decretos, una cosa. Pero al final el tema de la reforma es una de las cosas quizás más importantes para el presente y el futuro del país, porque se trata del tema de la fiscalidad, de cómo el Estado va a recaudar recursos para poder responder a los retos y las demandas que tiene en todas las áreas de políticas públicas. Entonces, Germania, todos los economistas del país, como es natural, han estado expresando su opinión. Unos son de la corriente de pensamiento de que sí es necesario recaudar más, que la presión tributaria no es suficiente. Otros entienden que antes de hablar de crear nuevos impuestos, lo que hay que eficientizar el gasto y demostrar un compromiso de que tú estás reduciendo el tamaño del Estado, tú estás gastando mejor, entonces después vamos a hablar de lo otro. Pero ¿en qué emoción se inscribe Germania y qué entiende que debería hacerse desde su perspectiva? Si usted tuviera el poder de hacer cambios en materia fiscal, ¿cómo usted lo abordaría? Bueno, a ver, yo creo que las posiciones no son excluyentes, porque la necesidad de recursos adicionales, pues por lo menos en el caso mío yo concuerdo, yo creo que la presión tributaria ciertamente es baja. ¿Cómo se llama? Desde la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, en teoría nos pusimos de acuerdo a un proceso gradual de incremento de la presión tributaria en función de que se iban a hacer unas determinadas inversiones, de que se iba a hacer un incremento del gasto de educación más allá de ese 4%, un incremento del gasto de salud, y habla incluso de que en el 2030 íbamos a tener una presión determinada, una presión tributaria, ¿verdad? Que iba a subir 19, 21, 25%. Y el gasto de educación y salud iba a llegar a 12% del Producto Bruto Interno juntos. Eso dice esa ley. Ahora, eso quiere decir que hay una vocación, había o existe o en algún momento se expresó en esa estrategia, sí, una necesidad de más ingresos. Que desde mi óptica es así. Incluso desde mi óptica el gasto público no es alto. Es malo, es ineficiente, es de poca calidad, pero no es alto. Si nosotros nos comparamos con cualquiera de los países que se nos ocurra de Latinoamérica, posiblemente el gasto público dominicano sobre el Producto Interno Bruto es bajito, es 18 puntos y algo por ciento del Producto Interno Bruto, y eso es bajo. Lo que pasa es, pasando ahora desde la otra óptica, que también tienen razón, es que hay una parte legal, técnica, económica y otra de legitimidad. El tema está que el cuestionamiento a la calidad del gasto público suele sugerir que no tiene legitimidad pedir más ingresos. Es como que un muchacho te pida más dinero para alguna cosa que necesite, que quiere poner un negocio, que etcétera, etcétera, pero el tipo viva parrandeando y bebiendo romo de noche. Entonces tú dices, bueno, no te puedo prestar dinero ni darte más dinero si tú lo que vas a usarlo es para beber. Entonces, un poco ambas posturas tienen razón. Se necesitan más ingresos, ciertamente. Si se quiere emprender o mantener una inversión
de capital de calidad, se necesita más dinero. En este momento estamos invirtiendo el 11% del presupuesto, nada más es eso lo que es de gasto de capital. Y el 2.3, 2% del PIB, que es lo menor en 70 años, es lo que estamos invirtiendo en capital. Eso es insostenible. Por tanto, se necesitan más recursos. ¿Por qué insostenible? Bueno, porque lo único que explica que la economía crezca, lo único que se dinamice, que haya más consumo, que haya más ingreso en la calle, es que invierta, que el Estado participe activamente en la inversión a través de la inversión de capital. Y eso no se está cumpliendo. Entonces, desde esa óptica, tú necesitas más dinero. Sí. Claro que sí. Ahora, el tema es que si tú no das señales de que ese dinero va a ir a inversión pública de calidad, es difícil que la gente entienda y asimile que va a pagar más impuestos. Porque tú lo que estás diciendo es, no, yo quiero más dinero, pero para lo que yo quiero más dinero es para el subsidio eléctrico, para botar dinero en el subsidio eléctrico. O no, para lo que yo quiero más dinero es para que los organismos internacionales o las empresas, las entidades calificadoras de riesgo, reduzcan el riesgo de la deuda pública y yo me puedo endeudar más. Como no está claro el objetivo, entonces todavía es más complicado dar una opinión de si ahora es necesaria una reforma. O si quieren más dinero, Germania, para seguir, para el pago de una deuda que se está convirtiendo en una bola de humo insostenible. Porque usted puso ahí ya dos indicadores, sí, las posibles trabas por las cuales no se siente bien la sociedad dominicana de que tú lo incrementes. ¿Y qué tú vas a hacer con ese dinero? ¿Qué vas a hacer? Sí. Víctor. Bueno, Germania, un placer siempre. Yo lo que veo es en función a lo que ha señalado de cara a la calidad del gasto. Nosotros tenemos una inversión pública al desarrollo pírrica, literalmente, en comparación a lo que establecen los organismos de desarrollo o lo que ha sido, por ejemplo, el histórico del país en los últimos 20 años con respecto al PIB. Tenemos, por otro lado, un endeudamiento que la calidad del mismo endeudamiento también tiene unos asteriscos extraordinarios. ¿Cuál es el modelo que tiene este gobierno en la cabeza de desarrollo? Porque todo es el consumismo, los gastos corrientes. No hay una cosmovisión de cómo replantearse el modelo de desarrollo del país. Bueno, tienes razón, concuerdo contigo en que a veces es difícil interpretar cuál es el modelo. Sin embargo, lo que sugiere la estrategia o la ejecución del presupuesto nacional es que la estrategia del gobierno es la orientación de las inversiones grandes o la ejecución de las inversiones grandes a través de las APP. Sí, alianzas público-privadas. Y la fideicomiso público. Si tú analizas todo lo que se habla de, por ejemplo, de muchísimas obras de transporte importantes que se están haciendo en Santiago, todas son fideicomiso público o son APP, las del Pedernales, Cabo Rojo, etcétera, etcétera. Entonces, si tú te pones a analizar, muchas de esas inversiones que son importantes, ni siquiera están en el presupuesto. Wow. Ni siquiera tú la encuentras en el presupuesto. ¿Por qué? Porque en teoría se refiere a proyectos que se realizan a través de un fideicomiso público y que son APPs. Entonces, en ese contexto, a veces es un poco complicado entender cuál es la lógica del incremento de la inversión pública. Yo creo que quizás en este segundo mandato tengamos más claridad de ese asunto y si realmente el Estado o el gobierno está empujando su reforma tributaria para más ingresos, esperemos que sea para mejorar la inversión pública. Alfredo. Y no solamente para el tema eléctrico. Hermania, en el día de ayer, el Senado de la República aprobó un presupuesto complementario. No sé si ustedes se dieron cuenta. No. Bueno, pues eso pasó ayer. Antes eso adquiría mucha connotación en los medios de comunicación. Sí, que ni usted se cuenta se dio, pero el príncipe del pueblo con los decretos vive pendiente a todo. Sí, vamos a ver. Y se aprobó un presupuesto complementario en el Senado de la República que contempla un incremento en los ingresos de 35.360 millones de pesos. Eso es, y una cifra ahí, yo estoy dando un número redondo, unos 35.000 millones de pesos, que serán destinados esos nuevos gastos. 6.586 millones se le van a dar a viviendas.
6.000 millones se le van a dar a las EDES para el barril sin fondo, que pagábamos 250 millones de dólares de subsidio con toda la transformación del gobierno pasado, y 500 dejaba 250 limpio de ganancia la central Punta Catalina. Pero oiga esto último que se va a destinar en el presupuesto complementario país, que nadie ha hablado de eso. 3.800 millones para las nuevas pensiones. Oiga la calidad del gasto, que fue una discusión que hubo en la campaña política, incluso en un debate donde uno de los candidatos se lo enrostró al presidente, aunque él después fue y lo abrazó y le reconoció su triunfo, lo felicitó, hasta lo recibió en su casa. Sigue aquí. Pero oiga que es lo que yo le voy a preguntar a usted. A mí me gusta ponerle aderezo a mis preguntas. No. Yo iba a decir, ¿para dónde que vamos? Vamos para allá, no se apure. Yo le voy a decir lo mismo. Mire, Germania, aquí hemos recibido en estos últimos días varias visiones en cuanto a de cara a esta reforma. Si han habido grandes profesionales entre los que está usted, y cada uno ha dicho su receta o ha dicho su parecer. Hay unos que entienden que ahí que yo me inscribo, que con la reducción del gasto o aplicándole calidad a ese gasto, porque se ha incrementado la nómina. Otros hablan de recortar las exenciones fiscales que hay. Aquí se dice que si aquí se produce una reingeniería entre lo que tiene que ver el gasto y el trabajo sobre la evasión fiscal, aquí no se necesitan el monto que se anda buscando para esa reforma fiscal. Ok, vamos por partes. Vamos a ver. Primero el tema de la evasión fiscal, que fue el último que mencionaste. Sí. Nadie puede apostar a que la evasión fiscal en el corto plazo va a generar importantes cifras, como de las que se están hablando. Ingresos. Importantes ingresos. ¿Por qué? Porque un punto del Producto Interno Bruto es más o menos 72 mil millones de pesos. Entonces, un solo punto. Fíjate que el presupuesto de educación es 7 por 4, 28, y más o menos es el presupuesto de educación, del Ministerio de Educación. 250.000 millones. Bueno, más o menos por ahí. Más o menos. Entonces, si tú tienes que 70.000 millones, más o menos es un punto del PIB, cuando te dicen que necesitan 2, están hablando de 140.000 millones. 140.000 millones no se consiguen en un año, ni en 2 años reduciendo la evasión. Okay. Te lo dice alguien que pasó por la administración. Sí, de impuesto interno. Y se implementó un proyecto donde en el 2009, un año de crisis, la evasión estaba en 27, 29% de interés. O sea, no es verdad que se puede. Combatir la evasión es un proceso consistente y de mediano y largo plazo. Consistente, trabajoso, sistemático y complejo. Sí. Porque mucha gente reclama la reducción de la evasión, pero el que va es esa gente, porque el Estado no es el que va, de verdad. El Estado puede ser incapaz o ineficiente en controlar la evasión. Eso sí puede ser. Pero no es el Estado el que va. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es tan sencillo como vamos a reducir la evasión y ya mañana tenemos dinero. Sí hay que hacerlo. Sí debe hacerse. No con reforma, siempre. Eso debería ser un acuerdo permanente de que se respeten las áreas que trabajan en el control de la evasión y que se evalúen incluso en función de cómo se va reduciendo consistentemente la evasión. Los resultados. Dicho eso, que estoy de acuerdo que hay que hacerlo, pero no creo que sea la solución, vamos al tema del gasto. Y las exenciones. Que vamos al tema de las exenciones. Se habla de más de 200.000 millones de pesos en exenciones. Es así. Fiscales. Es así, pero vamos a dividir esas exenciones. De esas exenciones, la mitad es ITEVIS, ¿verdad? La mitad de las exenciones. Medicina. Y de esa mitad de las exenciones, el grueso no son exenciones a las empresas, son exenciones a las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que el grueso de lo que genera mucho dinero son... ¿Cómo a la persona? A la persona cuando usted Porque aquí nos han dicho permanentemente que son las grandes empresas que tienen aquí exenciones fiscales en los distintos sectores, que el sector eléctrico, que el sector transporte. Vamos a escuchar a la que sabe. Sí, cuando tú vas a un supermercado y compras arroz, tú estás recibiendo una exención de ITEVIS, porque tú lo das, o el pollo, o el salami, o la habichuela. Entonces eso es una exención personal, general. No tiene que ver que tú seas Germania Montaz o Juan Pérez. Tú disfrutas de esa exención. Son exenciones a las personas que adquieren esos bienes, ¿verdad? General, y el bien está exento. El grueso es eso. Es salud, es educación, es alimentos. Ese es el grueso. No quiere decir que lo otro no sea mucho. Esto es una cosa que no dominábamos. En mi imaginario, aquí en mi mente, eso nunca se había tomado en cuenta. No quiere decir, ojo,
Sí. que las leyes de incentivo, cada una contenga exenciones particulares del ITEVIS. Por ejemplo, que es la diferencia entre una exención general que va a todas las personas o una exención específica o por destino que va a un sector particular. Por ejemplo, si yo soy un constructor, un ingeniero y voy a hacer una torre de apartamentos, voy a comprar cemento, pago ITEVIS por ese cemento. Si yo soy el mismo constructor y voy a Punta Cana y hago una villa, con no Confotur. pago, con Confotur no pago. Por la ley de incentivo por al la ley de turismo. Claro, por eso te digo. Aquí se está dando cátedra. Hay hoy. que tener cuidado de cuando decimos, hay que racionalizar las exenciones, sí, pero ¿cuáles son las que vamos a racionalizar? Porque lo que más deja posiblemente es lo que más consume la gente. Y lo que más consume la gente es arroz y pollo. Para poner un ejemplo, no es que sea Sí. específicamente arroz y pollo, Correcto. arroz, pollo, espagueti, Medicina. salami, Lo que come el medicina, dominicano. medicina, Lo que come el dominicano que exactamente. está exento de impuestos. Entonces, claro que hay que mejorar, hay que reducir las exenciones, claro que sí. Ahora, ¿cuáles? Porque hay que intentar valorar el impacto que puede tener para una gente que gana 30, 40 mil pesos y que tú de repente le dices que va a pagar un 5, un 6, un 7, un 10, cualquier tasa sobre los alimentos que consume. ¿Qué quiere decir eso? Que de su salario él va a tener menos disponibilidad para pagar el préstamo de la casa o para pagar el colegio de los muchachos, porque no es magia que hace. Son 30 o 40 mil pesos que gana. Entonces, por eso yo digo que hay que tener un poquito de cuidado cuando se generaliza con el término, vamos a quitar las exenciones. Sí, hay que mejorar. Claro, tú no puedes tener sectores toda la vida con exenciones. Ahora, ¿cuáles son las que vamos a quitar? Exacto. El sector energía tiene exenciones. Ok, entonces tú vas a decir, vamos a cobrarle el impuesto al combustible de la generación de energía. ¿Quién crees tú que va a pagar eso? Eres tú que lo va a pagar en la tarifa, no es él. Sí. Porque es lo que va a hacer traspasarlo a la tarifa. Entonces, ¿tiene sentido hacerlo? Bueno, puede ser. ¿Cuándo? Ahora. Esas son las preguntas que debe hacerse un hacedor de política pública y de política fiscal, ¿verdad? Sí. Decir, perfecto, yo quiero tener más ingresos. Ahora, yo quiero penalizar el consumo de quién, de toda la gente, por la simplicidad, porque es muy simple. Si tú le preguntas a cualquiera, incluyéndome a mí, si tuviera en la DGI, yo, ay no, ponle un impuesto a todo, eso es súper sencillo recaudarlo. Exacto. Entonces, ahora, tú como hacedor de política pública que está por encima de mí, que estoy recaudando, o de la persona que está recaudando, que quiere hacer la cosa simple para reducir la evasión, tú tienes que pensar, ¿yo quiero hacerlo tan simple que perjudique a la gente? ¿O quiero hacer tan simple como que hay un equilibrio entre quiénes van a pagar eso y la simplicidad que me ayuda a reducir la evasión? Esas son las preguntas que tú te tienes que hacer. Por eso hay sectores que dicen reducción del porciento del ITEVIS y aplicado a todo. Claro. ¿Qué lógica tendría eso entonces? Eso, simplicidad. Si tú me dices a mí, eso es lo más simple del mundo, que pague todo. Ya no, es fácil, ¿verdad? Claro. Todo paga. Ahora, la pregunta es, está claro que cuando tú grabas con un impuesto al consumo, tú estás subiendo el precio, al menos en ese porcentaje, al menos, ¿verdad? Porque sabemos que no siempre es exactamente eso. Hay el tonalidades del ITEVIS. según porque si fuera selectivo, aumenta más que eso. Pero bueno, sin irnos a tecnicismo, por lo menos va a aumentar eso. Entonces, El 18 ya de entrada. o si es 4, o si es 5, en eso van a aumentar los precios. Entonces, lo que hay que preguntarse es cuál es la capacidad de consumo que tiene la población dominicana para afrontar, en adición a los precios actuales, un incremento de un 5, un 6, un 7, o el que se decida. Germania. Perdón, si cuando tú me dices todo general, yo puedo decir, todas las empresas deben pagar un 15%. Todas las personas deben pagar un 15%. Yo estaría feliz, porque yo pago 25%. Ahora, el que ganó 33 mil pesos está muy incómodo, porque de pagar 0 pasó a pagar 15. Exactamente. Entonces, fíjense cómo la lógica impositiva no es tan grave a todo el mundo. Germania, desde el punto de vista, yo quiero hacerle dos preguntas. Desde el punto de vista tributario ahora, DGI, hay algunas figuras que para nosotros los contribuyentes son sumamente odiosas, como el famoso anticipo, ¿verdad? Pero además del anticipo, yo que no soy un experto en temas de impuestos ni de economía, pero que uno en esta líder tiene que irse volviendo un casi experto para poder estar hablando de estos temas. El razonamiento lógico me dice lo siguiente, pero ven acá. Si uno de los problemas que tiene el Estado Dominicano para recaudar es que se habla que hay en algunos impuestos como el ITEVIS y el impuesto sobre la renta que casi alcanza el 60% de la ilusión y la evasión de ese pago de impuestos. Y te dicen
que por la gran cantidad de empresas informales que hay en el mercado, por el tejido empresarial que tiene una peculiaridad muy, muy especial. Y yo digo, Germania, pero no es más lógico que, ok, los expertos entienden que el 18% de ITEVI es una carga, como ustedes decían, insuficiente, no una presión alta, ¿verdad? El ITEVI. Pero no es mejor bajar ese ITEVI quizá a 14, coger y decir, mira, las empresas que se estén formalizando, porque el dominicano es emprendedor, el dominicano vive creando empresas, formalizando cosas, pero la mayoría se quedan en la informalidad porque tiene un temor al tema de la formalizarse. No es mejor tú agarrar y crear una escala y decir, bueno, las empresas que se creen nuevas los 3 primeros años, el ITEVI va a ser 5% para traerlo a la formalidad y después de los 3 años lo vamos gradualmente subiendo. O sea, es segmentar el tema tributario para incentivar a la gente que venga a la formalidad, incluso creando incentivos de otro tipo. Las empresas que se constituyan inmediatamente se formalicen y creen su RNC. Vamos a hacer un asunto con otra institución para que sean gratis en ONAPI, los registros. Yo no sé. Pero es crear un mecanismo de que la gente venga a la formalidad. Porque el problema es que yo veo, que yo oigo a todo el mundo aquí hablando, no, que hay que hacer una reforma. Entonces, los pobres no pagan porque son pobres y los ricos no pagan porque son ricos. Entonces, el que finalmente termina jodido es el que como ciudadano tiene un civismo de responsabilidad, de tributar, de pagar. Yo, por ejemplo, pago anticipo, pago impuestos sobre la renta por mis empresas, pago impuestos sobre las rentas personales después de las utilidades que me deja. Entonces no puede ser que el Estado, a mí, que siempre he tenido la voluntad de pagar, me venga a asfixiar a mí. Entonces, ¿cómo vamos a crear una fiscalidad que es complicado? Pero el problema es que si tú agarras y me asfixias a mí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entregarte el RNC. Pero yo no voy a dejar de producir. Yo me voy a ir a la informalidad como está el 60% que no lo persiguen porque es difícil perseguirlo. Entonces eso es lo que va a generar una distorsión mayor. Ok, esta es un poco más larga. Vamos a ver. Déjame ver si organizo. Vamos a ver. La queja, el desahogo. Que no es una pregunta. Sí, exactamente. La parte del anticipo, yo quisiera precisar algo. Es una figura odiosa. Pero hay que tomar en consideración que ese monto que recibe el Estado lo generan 90% de las el 90% de lo que genera el Estado, lo que recauda a través del anticipo, lo generan el 3% de los contribuyentes. 3.000 empresas posiblemente, quizás menos, quizás 1.000 empresas generan el 90% de ese anticipo. Nos estamos quejando por algo que quien lo genera en su mayoría no son los pequeños. Lo cual quiere decir dos cosas. Una, que se puede buscar una solución para los pequeños sin afectar el recaudo. Y dos, que siempre se demuestra que el Estado va un poquito detrás de la necesidad de la economía. Está claro que la demanda es que hay un sector que no puede pagar anticipo. Y está claro que el Estado no ha podido oportunamente resolver algo que se puede resolver, porque no es verdad que va a perder el ingreso. ¿Por qué? Exacto. Porque el ingreso lo generan 1.000 contribuyentes, por poner un ejemplo. Ahora bien, lo que sí va a estar claro que en la medida en que tú desapareces el anticipo, la morosidad va a aumentar y el incumplimiento va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay otra gente, rubio de ojos azules, por decirlo de alguna manera, que han estudiado muchísimo eso y dice que la gente, cuando paga 0 durante todo un año, a final de año se lo encuentra mucho y no tiene el dinero y termina no pagando. Hay una propensión al incumplimiento mayor, o hay una proporción de personas, de negocios, que tienen más dificultades de cumplir si no se distribuye el pago en algunas cuotas. Dicho eso, no quiere decir que no se pueda hacer. Lo que quiere decir que hay que observar también qué vamos a hacer cuando no puedan pagar el resultado final. No sé si me expliqué. No es lo mismo que a ti te digan, mira, tú me tienes que pagar $1.000.000 de pesos en abril porque ya llegó tu cuota. ¿Y cuánto yo he pagado en el año 0? Búscame $1.000.000 de pesos. No es lo mismo eso que te digan, mira, págame aunque sea de a 50.000 o de a 20.000 o de a 10.000 mensuales para que no te dé el golpe tan duro. Pero eso no quiere decir que si tú no puedes porque tú cobras 120 días, o tú no puedes porque tú eres muy pequeño, o tú no puedes porque tú acabaste, no haya una solución. No sé si esa lo respondió. Claro.
Se puede buscar una solución, pero tiene que ser una solución que permita que a quien tú le des esa solución sea lo que realmente la necesitan y no a todo el mundo. Quitar los anticipos no hace sentido. No importa que se oiga bonito. Se oye muy bonito. Y no puede pero ser ¿por qué quitarle los anticipos a las empresas que lo pagan y nunca han tenido problemas? Porque incluso le va a dar más brega a buscar todo el dinero. Al que la paga sin problema, que se lo dejen. Ahora, no se puede reestructurar. ¿Por qué no puede ser sobre las ventas? ¿Pero a quién? Volvemos a lo mismo. A los chiquitos, pero que no pueden. No es verdad que el chiquito que va en abril o en marzo y le hacen unos anticipos de aquí al siguiente año, se van a portar mejor si tú le dices, cada vez que tú vendas van y págame un anticipo. No va a venir, no lo va a pagar. Eso ya lo hicieron una vez y no funcionó. Tú tienes que quitárselo y decirle, no venga. Ahora, no venga. Pero cuando te toque venir, entonces, ¿qué yo voy a hacer cuando tú has pagado 0 y vas a tener que pagar ese mayor valor? Hay que tener una solución. Insisto, hay que buscar una solución a los pequeños. Pero eliminarlo para todos no es la solución. Okay. Vamos a lo otro. Mira, la segmentación de la población, de los contribuyentes, de los ciudadanos, de los que cogen préstamos y de los que compran cerveza, existe desde siempre. De hecho, por algo la administración desde el año, 96, si mi memoria no me falla, la administración tributaria tiene segmentado los contribuyentes grandes en una oficina particular que tiene otro tipo de cosas, que la fiscalizan más, que le ponen más cosas, porque ese es el 80% de su recaudación. O sea, la segmentación es algo que es imprescindible para gestionar bien, desde vender cerveza, porque no tratan bien igual al colmadero que al del supermercado, que al del restaurante, como para apretar, no te prestan igual a ti o a mí que a una empresa grande. Entonces, eso es básico para la segmentación. Y una de las cosas que el Estado no ha aprendido a hacer bien es a segmentar. Por eso le cuesta trabajo tener políticas públicas para cada segmento en función de su necesidad, porque le ha costado siempre segmentar y porque es mucho más simple, todos igual, ¿verdad? Que es lo que se llama equidad horizontal. Nosotros 4 tratados igual, pero no somos iguales. Tenemos necesidades diferentes, tenemos capacidad de contribuir diferente. Entonces, siempre será más difícil. Sí es positivo hacerlo. De hecho, yo creo que la tecnología lo permite. Y sí es necesario crear un esquema para la formalización. En eso coincidimos. ¿Por qué? Porque formalizar es necesario para que las medidas que se tomen no se diluyan entre gente que no lo van a tocar. Ahora, ¿qué es la informalidad tributaria? Porque la laboral es otra cosa. Yo creo que la informalidad tributaria está sobreestimada. Me explico. No en cantidad de personas, sino en dinero. ¿Por qué? Todo el que ejecuta una actividad informal para crecer tendrá que interactuar con un formal. Yo vendo bizcochos y pastelitos y soy informal y me va súper bien. Si yo quiero crecer, algún grande le tendré que vender. Y en el momento que yo le vendí a ese grande me va a retener los impuestos. Y ya lo que yo creo que es informal se volvió formal sin yo darme cuenta. Yo di que no declaro, pero el otro me retuvo todo. Exacto. Sí, entonces la informalidad entendida como la persona que vende pastelito, la que vende bizcocho, la que sale a la calle, la que vende un día, la que vendió una cosa, la que vendió. Esa informalidad de esa naturaleza, tributariamente, tiene un peso menor en las recaudaciones de lo que se piensa. Lo cual quiere decir, fíjate cómo yo lo veo positivo, que buscarle una salida para que se formalicen va a ser positivo, porque van a tener más acceso a crédito. TCS. TCS se va a beneficiar. No es verdad que se va a perder mucha recaudación si se le da alguna facilidad. Exacto. Porque finalmente cuando interactúen con el grande igual van a pagar incluso un poquito más de lo que deberían, porque es, digamos, 10% del ingreso bruto, 100% del ITEVIS. Eso es más que lo que puede pagar uno que es formal. Entonces sí, hay que buscar un mecanismo de formalización, pero tampoco podemos hacernos expectativa de que eso es lo que va a resolver el problema. Porque hay quienes hablan, por ejemplo, de un monotributo, que se va a poner de moda y creo que el gobierno, por lo menos ya el ministro de Economía en un artículo más o menos lo mencionó y he oído a varios sectores que hablan del monotributo.
el monotributo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Y qué viene siendo en términos, explique qué es lo que el monotributo? Un solo valor que incluye todos los impuestos y la seguridad social, todo junto. Eso se usa en algunos países. En mi opinión, el que ha sido un poquito más exitoso es Argentina, aunque por ahí he escuchado que alguien habla de otros países. Pero ¿qué características tiene el monotributo en todos los sitios donde se usa? Que la seguridad social es pública. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo te digo, mira, págame 10,000 pesos mensuales, qué sé yo, mensuales, trimestrales, como tú quieras, y ahí está el ITEVI, la renta, la seguridad social y todo lo que tú quieras. Bueno, perfecto, tú estás feliz, ¿verdad? Formalizado. Ahora, yo que soy tu empleada, que me dicen que de esos 10,000 tú vas a aportar a la seguridad social 500 pesos. Y yo calculo, pero yo gano tanto y a mí me descuentan tanto y él debería pagar tanto, pero ahora no va a pagar 500 pesos. ¿Quién tú crees que fue el que pagó tu monotributo? Yo, porque mi cuenta de capitalización va a recibir menos dinero. Entonces, eso es un tema que hay que ver. Porque en esos países donde la seguridad social es pública, no importa, porque el Estado lo resolverá como Dios lo ayude. Pero en este caso, tu cuenta de capitalización va a tener menos dinero. Si el monotributo que arman resuelven eso, pues felicidades, qué bueno. ¿Cuál es el segundo problema que tiene el monotributo? Es lo que le llaman enanismo fiscal. Después de ese monotributo, la mitad de este país va a ser tan pequeño que va a pagar por el monotributo, como pasa usualmente en países como Argentina, que cada 3 años sacan un editorial, una comunicación grandísima, la Administración Tributaria Argentina, diciendo, hemos excluido del monotributo y ahora pagan por el régimen ordinario 800,000 contribuyentes. ¿Por qué? Porque se van acomodando. Eso es lo normal, es la naturaleza humana, ¿verdad? Si yo me puedo quedar aquí pagando 10,000 pesos trimestralmente, ¿para qué carajo voy yo a crecer? Creo otra empresa después para crecer y otra empresa para crecer y termino distribuyendo en 5 empresas lo que yo podía hacer en una y siempre hago monotributo. Eso es lo que hace todo el mundo. Claro. Entonces, en términos tributarios, esas recetas que van a solucionar todos los problemas no existen. Exacto. Dura 1 año, 2 años. Al tercer año se agota. Sí. Y si tú no tienes una administración tributaria y y una autoridad fiscal que sea proactiva y no reactiva a los cambios que se dan en los mercados, si tú no dices, mira, ya hay 15 medios de pago más, ¿qué voy a hacer con esto? Mira, y ahora la gente coloca los pastelitos y los bizcochos por Instagram y me pagan con transferencia, ahí no quedó rastro por ningún lado, porque yo ni pagué con tarjeta, ni tengo cuenta, ¿cómo se llama?, de banco de negocio, ni tengo un local físico. Entonces, ¿cómo lo cobro? O sea, si no se da esa transición para ese tipo de cosas, la informalidad va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el mecanismo de que la reproduce sigue existiendo. No sé si más o menos... No, al 100%. Aquí estamos tomando apuntes. Ahora, a mí me preocupan muchas cosas de lo que es el modelo económico del país. Nosotros hemos demostrado que desde la estructura impositiva que nos sustenta, podemos crecer. Me preocupa la calidad de ese crecimiento, por un lado, y por el otro me preocupa la proyección en la diversificación de nuevas áreas de desarrollo del país, nuevos sectores, nuevas industrias, la tecnificación, en fin. Y por otro lado, la competitividad de la economía en la región. Pero que ninguna autoridad se enfoque en eso. No hay un planteamiento del Estado. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo supone esto, pero nadie la cumple, no se ha cumplido. Eso es letra muerta, una quimera quedó eso ahí. Ahora, ¿cómo decirle a las nuevas generaciones, mire, en 15 años, manufactura, mentefactura, vamos, lo curricular, vamos a la educación, matemáticas, para la lógica del pensamiento? O sea, no hay un planteamiento, esto va a quedar como una selva. O sea, yo creo que hay tantas cosas que uno no se explica. Que tú dices, pero yo estuve en una reunión con alguien, que no voy a decir su nombre, pero si él me está oyendo por casualidad va a saber que es él. Él tenía una frase que él decía, hay tantos mangos bajitos que yo no entiendo por qué no los cogen. Y él se refería a cosas que se pueden solucionar pequeñas, muchas cosas pequeñas que pueden tener a la larga un impacto grande. Y estamos muy preocupados por la NASA. Correcto. Porque los semiconductores. Pero tenemos tantos problemas como que pequeños, que se pueden ir solucionando y que pueden generar
una diferencia importante. Nada, qué sé yo, en estos días alguien me comentaba, oye, aquí no tenemos una ley todavía de factoring. Vivimos vendiendo factura, pero no existe una ley de factoring. No, Cosa que sí, tú dices, exactamente. ¿pero por qué? Si todo el mundo vende factura, no existe. Correctamente. Y así, No hay regulación. no, y así hay muchísimas cosas como que son del día a día, del hacer negocio, de permitir que las empresas crezcan, de resolver temas para que la tasa de interés no sea tan alta. Con esa tasa de interés yo no entiendo cómo que se puede invertir. Yo Así soy es. malísima invirtiendo. Porque yo Oh, coño, pero mejor hablando. Pero un préstamo hipotecario a un 14 está alta. Yo- Y di brutal. que Yo está tengo, bajita. yo tengo una 16. Pi. ¿Usted? Bueno, Es una brutalidad. Hermano, el dólar amanece hoy a 59.70 el que quiere comprar un dólar. Y hasta 59.10 el que tiene un dólar guardado y lo va a cambiar. Le están dando por un dólar. Eso amanece en el día de hoy. Yo quiero saber, usted que es una persona que vive en estos menesteres económicos, ¿qué está pasando? También estoy escuchando de que se han caído las exportaciones y cargamos ahora con un decrecimiento de la economía importante. Si lo que era sostenible en el tiempo, un 5%, un 6% de crecimiento, se ha convertido en un año completo hasta en un 2.5%. ¿A usted no le preocupa esa situación? Bueno, Como economista, a usted ver, que estuvo en impuesto interno. a ver. Sí. Parte del tema económico, de que la economía luce crecer más lento y ha crecido menos, ¿verdad? Mucho menos. Se explica por algo lógico. Si el Estado invierte menos y la tasa de interés es tan alta, pues está claro que... Porque eso era un mecanismo para la inflación. Exactamente. Si el objetivo es, correcto, controlar la inflación, tener más reservas internacionales, tal cosa, bueno, pues obvio que si invierto poco en inversiones de capital, pues obvio, y tengo tasa de interés altísima para controlar la inflación, pues obvio que voy a ir creciendo Más lento. más lento. Eso no es una casualidad, eso es una decisión. Una decisión pensada para... En economía todo es un trade-off, ¿verdad? Es que si yo hago esto, estoy perjudicando esto. Y si hago esto, estoy perjudicando. No existe nada que sea bueno para todo el mundo. Entonces pasa con eso. Y no se podía controlar la inflación incrementando las tasas, pero el gobierno invirtiendo más en bienes de capital. Sí, pero el gobierno decide... Para hacer un contrapeso. El tema está... Para no perder el dinamismo económico. Claro, estoy de acuerdo. Hay otros que lo han hecho, hay otros que han hecho. Ajá. Y, por ejemplo, han tenido periodos donde ha habido que ha habido crisis y digamos, las recaudaciones no tan bien, y la crisis internacional y el petróleo alto, y tú te endeudas para invertir y provoca que la economía no caiga. Hay ejemplos en los últimos 15 años que se pueden identificar. Aquí mismo. Que yo prefiero no identificarlo, pero en, los gobiernos anteriores se ha dado. Ahora, es un tema de decisión. Yo no recuerdo, quizá alguna persona lo recuerda, pero yo no recuerdo nunca que los ingresos fiscales no hayan podido cubrir los gastos corrientes. Y eso es un problema. Por eso es que hay tantas dificultades para hacer tantas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Es como si tú, las ventas de tu empresa no dieran para pagar ni siquiera la nómina, la factura eléctrica y la deuda que tú tienes de capital de trabajo. Esos son los gastos corrientes del Estado. O sea, los gastos corrientes son nómina, intereses, factura eléctrica, los gastos de operar el gobierno. Bueno, pues los ingresos fiscales ni siquiera cubren eso. Este año, según el presupuesto, no he visto el complementario, Está ahí. Lo voy a ver, El Senado pero en el 70, la diferencia es que nos faltan 70,000, nos faltarían en el 24, 70,000 millones de pesos para que los ingresos fiscales cubran el gasto corriente. Uno del PIB. Casi uno. Solo para el gasto, para cubrir el gasto corriente. Esa información la puede encontrar usted en el Diario Libre, que fue quien lo publicó en la tarde de ayer. Como yo vi la noticia, pero no he visto el proyecto. Último minuto, exactamente. Entonces, en ese contexto es difícil de invertir, porque tú estás endeudando para los gastos corrientes. Si no te da la recaudación para los gastos corrientes, ¿cómo va a invertir? Hermano, usted
si usted me puede ayudar en eso. Ojo, hay que aclarar, yo no soy de las personas más pesimistas, porque yo creo que República Dominicana ha demostrado que cumple sus obligaciones. Nunca hemos incumplido. No, para nada. Y los mercados internacionales siguen queriendo nuestros bonos y siguen viendo a la República Dominicana comparado con Latinoamérica súper bien. O sea, no es que tampoco es un escenario catastrófico que nos está llevando quien nos trajo. No es cierto tampoco. Claro, estamos en un punto, digamos, crítico, que es importante hacer cosas, pero estamos bien en el sentido, comparado con cualquier país que tú mires de nuestro alrededor, estamos bien, tampoco seamos pesimistas. Quería aprovechar a este economista que nos acompaña aquí. El presidente en la semanal, el lunes pasado, expresó que él ha sido el presidente que menos ha endeudado el país en los últimos años. Y él hizo una comparación al 2020 desde el punto de vista Añeñe. de lo que representa lo que él ha tomado respecto al Producto Interno Bruto. Pero él lo hizo en términos relativos o porcentuales. Él no lo hizo en términos absolutos. Los dominicanos les resuena en la mente todos los días que este hombre ha tomado casi 40,000 millones de dólares. Y tengo aquí incluso, mire, hablando con usted, una evolución de la deuda pública en términos consolidados por el CRES, realizado por la CRES, que es el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible. Chicago Boy. Alfredo de la Cruz, en su página de Instagram, dice, ¿verdad o mentira? ¿Es verdad eso? Que él ha incrementado menos la deuda que los gobiernos pasados, como él lo expresó, en términos relativos, porcentual o absoluto. A ver, en términos respecto al PIB, si nos comparamos con el 2020, claro que sí, porque que el 2020 fue un año tan malo que, bueno, imagínate, compararse con el 2020 es un tema así como que... No, que él dice, no tanto el 2020, él dice que del 20 para atrás, él ha sido ahora, en su mandato, el que menos ha endeudado al país. Sin embargo... Pero él dirá en un periodo de 4 años, porque hay que ver en cuál... es que son 4 que él ha cumplido. Pero quizás, y los dominicanos escuchamos... Él comparó al 20 para decir que con respecto al PIB estaba en 69 y ahora lo tiene en tanto. Pero si lo compara con el 19, entonces es exactamente esa cifra, pero hacia arriba. No, fue él que nos explicó. Fue él que nos explicó. Usted sí. En monto, exactamente. Él dice que él ha sido el que menos endeudado de este país. Y él solo ha cogido casi 40,000 millones de dólares, que no lo tomaron los últimos 3 presidentes que tuvimos aquí en el país. También tiene que ver con los periodos, ¿verdad? Unos son 4, otros son 8, otros son 12. No, y siendo justo. Pero es que él solo ha cogido más que Leonel, más que Danilo y más que Balaguer. Pero vamos a ver algo. Y más que Hipólito. Esto es un programa de justicia. Y usted sabe que cuando... No, espérese. Pero cuando hay que darle su cañazo, se le da. Yo soy injusto. No, pero escuche esto, porque hay que ser racional. Esto es una discusión. No se preocupe. Esto es ciencia, profesor. Aquí no hay pasión. Aquí tratamos de acercarnos a la objetividad. Es verdad, aunque el gobierno no lo admita, que en un periodo de 4 años ningún gobierno había tenido que tomar más dinero prestado que... Espérate. Es que él ha cogido más que los 8 de Danilo, los 12 de Leonel. Pero déjeme acabar la idea. Y los 4 de Hipólito. Él como gobierno, el PRM, ahora, también es verdad, Alfredo, porque es algo que no se puede desmarcar. Así como usted tiene razón que en la historia de este país, el gobierno que más ha cogido prestado también es verdad que ningún otro gobierno había tenido que enfrentar una crisis como la del COVID. No, porque la verdad, Víctor, no me haga que o sea, es verdad que hubo que coger, pero no es que un año. Hubo guerra y hubo pandemia. Él ha mantenido el mismo promedio del 2020. Bien, Víctor, pero siendo 2021, racionales. Aquí toma un préstamo por mes. Pero está bien, Víctor, pero al margen de eso, ningún gobierno había tenido que afrontar de manera consecutiva 2 crisis, como la del COVID y como la de la guerra de Ucrania. Está cubriendo su gasto corriente con préstamo. Tú no entiendes. Todos los gobiernos han tenido alguna situaciones. Lo que pasa es que la profundidad de esta crisis... Él ha sido el único. La crisis
financiera del 2008-2009 fue realmente Dura. La de la quiebra bancaria del 2003, que fue interna, fue dura. Y no fue Eh, óbice para que otros gobernantes hicieran grandes inversiones y Correcto. restituyeran el país en términos económicos. El Exacto. tema está. Gracias, Yo Alfredo. estoy de acuerdo que fue retador, es retador manejarlo. Y sobre todo es retador porque los gastos corrientes han crecido mucho por la cantidad de subsidios, tanto eléctrico como el resto de los subsidios, y no se ha podido retornar a la posición anterior. Seguimos con un subsidio eléctrico creciente y subsidios a las personas, todos los bonos que hay, los supératelo, yo no sé qué cuánto, todas esas cosas, que son cada vez mayores. Entonces, si tú tienes unos ingresos fiscales que no te cubren los gastos corrientes y los gastos corrientes siguen creciendo en subsidios, pues obviamente... Ese es el planteamiento. Ese planteamiento a mí me gusta. O sea, es verdad que el gobierno ha sido mal gerente e incapaz de reducir gastos corrientes que uno, porque eso es uno que entiende que no son necesarios. Yo diría que es irresponsable y por miope. ejemplo, el pacto eléctrico planteaba una serie de retos. El pacto eléctrico decía, las sedes tienen que reducir las pérdidas y el gasto corriente. ¿Y qué ha hecho? Se ha aumentado. Aumentaron. Entonces, Eso es algo objetivo. Entonces, eso es una cosa que el gobierno no te puede decir, Oye, que el Marrancini. déficit eléctrico se ha incrementado. Pues no, se ha incrementado porque ustedes no han hecho las inversiones y han incrementado el gasto Lo que corriente. pasa es que todos los temas se politizan, entonces a los gobiernos les cuesta mucho reconocer en áreas que le ha ido mal. Si tú me dices, bueno, yo me he ido peor en el sistema en la parte de distribución eléctrica, porque ahora tengo más pérdida, porque ahora son cuestiones objetivas, no es que yo te estoy diciendo Exacto. porque tú me caes mal o no. Bueno, los Están números ahí, dicen que ha ido mal. oficiales, los datos Yo oficiales. no estoy diciendo otra cosa diferente. Exacto. Entonces, bueno, hay que ver la actitud de las personas para Sí. reconocer que no me ha ido bien en lo que yo intenté hacer. Germania, en algunos sectores. muchísimas gracias por esta cátedra. ¿Cómo se Yo sintió? me la he disfrutado. Bien. Se sintió bien. Muchas gracias. Gracias, Germania Montaz, economista, maestra académica, ex subdirectora de impuestos internos y un talento, un Hay recurso varios- como hay varios muchos más temas. que yo espero que algún día Me siento el incómodo. Estado deje de despolitizarse y que recursos Que sin que importar el conformen, oye, que partido, conformen Sí. un cuerpo de asesores en Sí, esta crisis. sin importar ahí el está partido. Iván Rodríguez, tremendo economista. sí. Está el mismo Magindía, está Germania Montá. Si ustedes no dan pie con bola con una vaina y no saben en lo que están metidos.